Último versículo del capítulo 20 para entrar al 21. Amén. Damos gracias al Señor. Hoy estaríamos terminando este libro. Vamos a leer el capítulo 20, el versículo 46. Dice así: fueron todos los que de Benjamín murieron aquel día, 25,000 hombres que sacaban espadas, todos ellos hombres de guerra. Pero se volvieron y huyeron al desierto, a la peña de Rimón, 600 hombres, los cuales estuvieron en la peña de Rimón 4 meses. Esto es como una información entre paréntesis. 48. Y los hombres de Israel volvieron sobre los hijos de Benjamín y lo hirieron a filo de espada, así a los hombres de cada ciudad como a las bestias y todo lo que fue hallado. Asimismo pusieron fuego a todas las ciudades que hallaban. Bien. Ok, es importante la información también que da en el 47 de los 600 que se escondieron por 4 meses. Y esos hombres, obviamente, cuando miramos el texto y el capítulo 21, no murieron a espada, los 600 que se escondieron, porque ya vamos a ver lo que pasa con ellos. Pero vemos sí que la tribu de Benjamín quedó casi destruida, todas sus ciudades, toda su gente y aún a los animales cayeron a espada y casi lo exterminan por completo. Bien, en el capítulo 21 vamos a ver ya un retroceso de los ancianos, un retroceso de los líderes que vimos en el capítulo 20 cuando lo leímos a la par de Deuteronomio 15, ¿no? De la reunión que hicieron y juzgaron, ¿no? Este gran pecado de Benjamín. Y Benjamín no quiso entregar a los perversos, no quiso entregarlo a la pena capital que ellos merecían por la atrocidad que hicieron, que vimos en el capítulo 19. Tal acto de no entregarlos los llevó entonces a una guerra entre las tribus de Israel versus la tribu de Benjamín. Y esto, la tribu de Benjamín lo vemos muy soberbio, ¿no? Querían defender a estos perversos y actuar también en defensa de ellos, teniendo sus ejércitos y sus habilidades también en cuanto al combate. Pero el pecado de la tribu de Benjamín pagó con muerte, como dice el libro, ¿no? Que todo pecado al final lleva a muerte. Y esa conducta lo llevó. Vemos que en el capítulo 20, el domingo pasado, ¿no? Que las tribus clamaron a Dios, ¿no? Y Dios les respondía y los guiaba. Le decía: Judá subirá primero, vuelvan a subir, y en la tercera oración el Señor dice: hoy lo entrego en tus manos, ¿no? Y ahí Israel gana esta batalla, ¿no? Contra su propio hermano en corrupción. Pero en el capítulo 21, vamos a ver que Dios no responde a nada. Dios no responde a los ancianos y algo, no hay como una oración precisa, sino hay un lamento. Porque en el capítulo 21 vamos a ver el lamento de las tribus por lo que pasó por Benjamín. El punto es que había juicio para Benjamín, eso es cierto y es claro, hasta Dios mismo lo respaldó. Pero podemos ver y distinguir que las tribus de Israel no nos dan mucha luz, pero se sobrepasaron por el lamento que van a tener ellos ahora. Se sobrepasaron en el juicio, queriendo exterminar la tribu.
cuando hay juicio de exterminio, solamente Dios lo demanda. Sí, lo vemos en Sodoma y Gomorra, donde Dios extermina completamente las ciudades por fuego. Exactamente. Dios es el que da la vida y quita la vida. Dios también le da orden a Israel antes de entrar a Canaán, ¿no? De aniquilar a todos los pueblos de Canaán. Los da por nombre, y cuando Dios dice todo, es todo. La familia, los hijos, los ganados. Dios sabe por qué demandó eso con claridad, y la aniquilación total de esos pueblos paganos. Siempre cuando hay aniquilación total es porque el pecado se ha sobrepasado grandemente, ¿sí? Pero precisamente Dios da esa orden con claridad. En el caso de Benjamín, Dios nunca dio la orden de que sean exterminados, sí que hubiera juicio contra ellos. Entonces aquí podemos ver que se sobrepasaron de alguna manera hasta eliminar las mujeres y los hijos de las ciudades de Benjamín. Yo creo que a la luz del juicio tenía que haber matado obviamente a los hombres que están defendiendo a los perversos, a todo el ejército de Benjamín. Obviamente ellos tenían que morir porque estaban defendiendo a los perversos. Al romper con el ejército, hablar con la ciudad y entregar a los perversos. Si la ciudad entrega a los perversos, se mata a los perversos y la ciudad queda intacta. Pero se sobrepasaron, mataron al ejército y a las ciudades mataron a todos. A todos. No había una orden clara de exterminar, sí de un juicio nacional. Hay que también tener aquí claridad. Un juicio nacional o un juicio local, ¿no? Es donde colapsa la nación. No es que va a haber muerte, va a haber, pero todo de alguna manera queda afectado en el sistema, colapsa. Todo de alguna manera fracasa, tienen problemas, no puede progresar. Ese es también un juicio nacional. Y otro juicio es el juicio total de aniquilación de que todos los habitantes de esa localidad mueran. Son dos juicios diferentes. Teniendo esto en claro, solamente se salvaron estos 600 hombres de la tribu de Benjamín, lo que vamos a ver en el texto, que se escondieron en las peñas, y todo lo demás quedó quemado y sin vida. Vamos a leer ahora el 21, el versículo 1. Y los varones de Israel habían jurado en Mizpa, diciendo: ninguno de nosotros dará a su hija a los hijos de Benjamín por mujer. Y vino el pueblo a la casa de Dios, y se estuvieron allí hasta la noche en presencia de Dios, y alzando su voz hicieron gran llanto y dijeron: oh Jehová, Dios de Israel, ¿por qué ha sucedido esto en Israel, que falte hoy de Israel una tribu? 4. Y al día siguiente el pueblo se levantó de mañana y edificaron allí altar y ofrecieron holocaustos y ofrenda de paz. Y dijeron los hijos de Israel: ¿quién de todas las tribus de Israel no subió a la reunión delante de Jehová? Porque se había hecho gran juramento contra él que no subiese a Jehová en Mizpa, diciendo: sufrirá la muerte. Bien. En Mizpa es la localidad donde hicieron el consenso y el juicio, ¿sí? Para ir contra Benjamín. Y aquí nos da más luz, también hicieron algunos juramentos. Otra vez juramentos apresurados. Vemos también el ánimo de los jefes de Israel, que estaban tristes por lo que pasó, lo que acaba de acontecer, ¿no? De que Benjamín estaba casi borrado ya del mapa. Quedan 600 hombres, pero ahí se lamenta porque ellos hicieron juramento que no iban a entregar a sus hijas antes de pelear con ellos. No iban a pelear
no iban, perdón, a dar sus hijas a los hombres de Benjamín. Hicieron un juramento. Entonces ellos querían de alguna manera que Benjamín ahora pudiera renovarse, pudieran tener nueva familia y crecer en su lugar para que no se extermine. Pero ellos mismos se cortaron los brazos de alguna manera, ya que no pueden entregar sus hijas en matrimonios con ellos por el juramento apresurados que dieron. Entonces no saben cómo solucionar esto. Y vamos a ver que lo solucionaron a la manera del hombre. Vamos a ver que se alejaron estos ancianos, los jefes de la tribu de Dios, y van a solucionar rompiendo ahora la ley de Dios. Vamos entonces al 6. Y los hijos de Israel se arrepintieron a causa de Benjamín su hermano y dijeron: cortada es hoy de Israel una tribu. El 7. ¿Qué haremos en cuanto a mujeres para los que han quedado? Nosotros hemos jurado por Jehová que no les daremos nuestras hijas por mujeres. El 8. Y dijeron: ¿hay algunos de la tribu de Israel que no haya subido a Jehová en Mizpa? Y hallaron que ninguno de Jabes Galaad había venido al campamento, a la reunión, porque fue contado el pueblo. Fue contado y no hubo allí varón de los moradores de Jabes Galaad. Entonces la congregación envió allá a 12,000 hombres de los más valientes y les mandaron diciendo: id y herid a filo de espada a los moradores de Jabes Galaad, con las mujeres y niños. Pero haréis de esta manera: mataréis a todo varón y a toda mujer que haya conocido ayuntamiento de varón. Y hallaron de los moradores de Jabes Galaad 400 doncellas que no habían conocido ayuntamiento de varón, y las trajeron al campamento en Silo, que está en la tierra de Canaán. Bien, quiero acordarme de los puntos. Bien. Ok. En el capítulo 20 vemos que ellos también hacen ofrendas de paz y holocaustos de paz, ¿no? En el capítulo 20, para poder ganarle a Benjamín en esta batalla. Y podemos ver que Dios responde. Pero en estas ofrendas de paz, Dios ya no responde a Israel. Como dice en el capítulo... ¿dónde están las ofrendas y holocaustos que hicieron? Ahí en el 4. Edificaron allí altar y ofrecieron holocaustos y ofrenda de paz. Pero Dios no respondió, y ellos tampoco no insistieron en buscar la respuesta a Dios, sino que rápidamente buscaron una solución a través de los males votos que hicieron, o juramentos, votos. Primero, de que no vamos a dar nuestras hijas a Benjamín. Y el segundo, el que no suba a la reunión en Mizpa será castigado con la muerte. Entonces, ya que ellos no pueden dar sus hijas para que Benjamín pudiera nuevamente recrearse y renovarse como una ciudad y una tribu de Israel, se acordaron del otro juramento, del que no subía a esta reunión iba a sufrir muerte. Entonces empezaron a contar a los hombres, los ancianos, los jefes de la tribu, ¿qué faltaba? Hay una localidad que falta, y faltaba una, que era los de, acá dice, ¿no? De Jabes de Galaad. Entonces van a buscar ahí la solución.
vamos a ir contra aquella ciudad, manda a los hombres a matar completamente a las familias, pero menos a las vírgenes, las mujeres que no han tenido relaciones sexuales con varón. Entonces, ahí que quisieron buscar la solución al masacrar a esta ciudadanía. Bien, otra vez aquí se sobrepasan de alguna manera. Si el llamado a Mizpa todos lo sabían y no fueron los ancianos y los jueces de la localidad de Jabes, sabiendo que el que no iba a morir a muerte, obviamente si querían aplicar el juramento, ¿no?, tendría que haberlo aplicado solamente a los ancianos y los líderes de Jabes, porque ellos y sus tenían que ir a esa reunión y no toda la localidad. Es imposible que toda la localidad fuera a esta reunión. Obviamente siempre van los representantes. Exacto. No nos dan más luz por qué no fueron. No sé si el juramento se hizo en Mizpa sin que ellos escucharan. También hay, si ellos hicieron el juramento en Mizpa, como más o menos se da a entender, Jabes no sabía del juramento, no sabía de esta propuesta, el que no iba a morir. A lo mejor recibió la carta y la invitación para ir a esta reunión, pero ahí en Mizpa hicieron este juramento. Entonces son juramentos totalmente malos, en sentido de... Exacto, no son juramentos bíblicos, juramentos o votos de lealtad a Dios, sino más son votos apresurados sin analizarlo, como lo vimos con este juez que hizo un voto, se me olvidó el nombre. Ya tocamos un poco el tema de los votos, ¿no? Me acuerdo cuando tocamos con este juez que hizo también un voto apresurado. Y ellos tenían la idea de que, obviamente Dios demanda, los juramentos no se puede quebrantar, o los votos. Pero obviamente los buenos votos, los votos que concuerdan con la línea y la doctrina. Jefté, ahí analizamos un poco acerca de los votos, ¿no? Porque él dio un voto totalmente apresurado, fuera de sentido, totalmente contrario aún a los principios de Dios. Obviamente si yo hago un juramento, un voto ante Dios que va contrario a la escritura y al mandamiento, obviamente no vale, no corresponde. Entonces ahí buscaron la solución a la manera del hombre. Totalmente se alejaron de la ley de Dios, cosas que empezaron bien. En la reunión en Mizpa empezaron bien en el sentido de juzgar a Benjamín por lo que hicieron, un consenso, una sentencia, pero ahora completamente se están desviando del orden de Dios. Y vemos que aquí encontraron 400 mujeres. Atacan a Jabes, capturan a las 400 mujeres, pero aún no se resuelven, faltan 200 hombres, porque eran 600. 400 ahora quedan con mujeres, ahora faltan 200. A ver, ¿qué más se le ocurre a los ancianos que se apartaron en este capítulo de la ley de Dios? Vamos a leer nuevamente el 10. Entonces la congregación envió allá a 12,000 hombres de los más valientes y les mandaron diciendo: id y herid a filo de espada a los moradores de Jabes Galaad con las mujeres y niños. Sí, solamente dejarán a las vírgenes para darlo a Benjamín. No fueron congruentes. Es una injusticia total, sabiendo que ellos no sabían del juramento, 1. 2,
no matan a todos y van a matar a algunos nomás. Si son vírgenes, no, para darle vida. Así que el juramento está ahí nomás, lo que le conviene a ellos. Y el juramento, obviamente, fuera de la línea de la Escritura. Por eso los ancianos se desviaron en esta solución. Desesperadamente buscaron solución y no escucharon o no se acercaron a Dios. ¿Dónde quedamos? Pero haréis de esta manera, mataréis a todo varón y a toda mujer que haya conocido ayuntamiento de varón. Acá vemos que los ancianos se hicieron pasar por Dios, quitando la vida de este pueblo, porque Dios nomás puede quitar la vida de un pueblo, porque es el dador de la vida y Él la puede quitar, dice la Escritura. Y Él solamente puede dar un mandamiento de esa magnitud. Pero Dios no lo da acá. Entonces ellos se hicieron pasar por Dios, mandando a matar a todos, menos a las vírgenes. 12. Y hallaron a los moradores de Jabes de Galaad 400 doncellas que no habían conocido ayuntamiento de varón, y las trajeron al campamento de Silo, que está en la tierra de Canaán. Toda la congregación envió luego a hablar a los hijos de Benjamín que estaban en la peña de Rimón, y los llamaron en paz. Esto ocurrió 4 meses después del castigo de Benjamín, porque ellos estuvieron en la peña de Rimón, como dice, 4 meses. Y salieron en cuanto al llamado de paz. Ahí salieron estos hombres. Y volvieron entonces los de Benjamín y les dieron por mujeres las que habían guardado vivas de las mujeres de Jabes Galaad, mas no bastaron estas, porque recordemos que eran 600. Y el pueblo tuvo compasión de Benjamín, porque Jehová había abierto una brecha entre la tribu de Israel. Entonces los ancianos de la congregación dijeron: ¿qué haremos respecto de mujeres para los que han quedado? Porque fueron muertas las mujeres de Benjamín. Y dijeron: tenga Benjamín herencia que han escapado a estos 600, y no sea exterminada una tribu de Israel. Pero nosotros no les podemos dar mujeres de nuestras hijas, porque los hijos de Israel han jurado diciendo: maldito el que diere mujer a los benjamitas. Ahora bien, dijeron: he aquí, cada año hay fiesta solemne de Jehová en Silo, que está al norte de Bet-el, y al lado oriental del camino que sube de Bet-el Siquem, y al sur de Lebona. Y mandaron los hijos de Benjamín, diciendo: id y poned emboscada en las viñas, y estás atento cuando veáis salir a las hijas de Silo a bailar en corros, salid de las viñas y arrebatad cada uno mujer para sí de las hijas de Silo, e ido a tierra de Benjamín. Vamos a dejar hasta ahí y luego continuamos. Bien. Quedan 600 hombres aún. Ya masacraron una ciudad, masacraron por un juramento mal hecho, fuera de línea, mataron niños, mujeres. 400 hombres de Benjamín ya van a tener familia. Pobre doncella. Pero quedan 200. ¿Y cuál es el razonar de estos ancianos? Bueno, nosotros no podemos dar nuestras hijas, pues que vayan a la fiesta, ¿no? La solución es el secuestro. Ya que no pueden dar voluntariamente, entonces que secuestren nuestras hijas, así nosotros estamos libres de nuestro juramento. Porque no la estamos dando voluntariamente, sino se nos están quitando.
Bueno, no a las hijas de estos ancianos, sí a las hijas de los otros. Porque ellos se van a librar de esto también. O sea que como que cooperaron con los otros. Exacto. Y recordemos que el secuestro en la ley de Dios, ¿qué castigo era? Muerte. Castigo de muerte. El que secuestraba una vida humana, ya sea para esclavizarla, para explotarla o para hacer lo que quiera, es pena de muerte. Los ancianos totalmente están solucionando fuera de la línea de los principios de Dios. Y para solucionar esto, van a violar la ley de Dios. Ya masacraron una ciudad por su propio juramento, su propia manera, y ahora van a motivar a los de Benjamín a secuestrar mujeres en esta fiesta para que puedan tener ya las 600 familias completas y repoblar nuevamente la tribu de Benjamín. ¿Habían otras soluciones? Obviamente habían otras soluciones. Solo que no se siguieron, no se acercaron a los principios de Dios y no se acercaron a Dios para encontrar la solución a Benjamín. Y lo quisieron hacer a la manera del hombre. El 22 dice: y si vinieran los padres de ella o sus hermanos a demandarlas, nosotros les diremos, o sea, los jefes, los ancianos, hacernos la merced de concedérnoslas, pues que nosotros en la guerra no tomamos mujeres para todos. Además, no sois vosotros los que se las disteis, para que ahora seáis culpados. Cuando la familia de esta fiesta en Silo, ¿no? Secuestran una mujer. Entonces, obviamente hubieron por el número 200 secuestros de mujeres. Entonces todas estas familias estaban alteradas, diciendo ¿qué pasó acá? Entonces van a ir a los ancianos. Y los ancianos van a defender este acto. Y van a decir, en Galaad, Jabes Galaad, no pudimos encontrar mujeres, solamente 400, faltan 200. Concederle que se queden con sus hijas. Así ustedes no van a estar en culpa, porque ustedes no la están entregando voluntariamente por el juramento que hizo, que ninguno de la tribu iba a dar sus hijas a Benjamín. Entonces ustedes van a estar libres de culpa, porque no la están dando ustedes, entonces no están quebrantando el juramento que hicimos, o el voto que hicimos, y concederla, ya que no había mujeres para toda Benjamín en Jabes. Y si una familia no quería aún, los ancianos no iban a hacer nada. 23. Y los hijos de Benjamín lo hicieron así, y tomaron mujeres conforme a su número, robándolas de entre las que danzaban, y se fueron, y volvieron a su heredad, y reedificaron las ciudades, y habitaron en ellas. Entonces los hijos de Israel se fueron también de allí, cada uno a su tribu y su familia, y saliendo de allí cada uno a su heredad. En estos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Una vez que se completa, ¿no?, el número, ya cada uno va a su tierra, los ancianos, los líderes de cada tribu, porque ya salvaron a Benjamín, pero la salvaron a precio de sangre, a precio de quebrantar la ley, a precio de secuestrar. El motivo de preservar Benjamín era bueno, que Benjamín se renueve, que Benjamín empiece nuevamente a crecer esta localidad
y olvidar el pasado asqueroso que estaban teniendo Benjamín, porque ya vimos cómo era Benjamín, perverso. Entonces buscar un renuevo, buscar nuevas familias, nuevo desarrollo, que crezcan desde cero a los principios de Dios es bueno. Pero la manera en que lo hicieron es malo, totalmente malo, fuera de línea. Se ve que los ancianos se desesperaron grandemente, que no mantuvieron la calma en la reunión que tuvieron en el capítulo 20 en Mizpa. Y por eso Dios no responde acá, no se ve Dios respondiendo, suban ahora, suba Benjamín va a encontrar mujer en esta zona, ¿no? Dios no habla porque los ancianos aquí ya estaban desviados. Exacta, y no la voluntad de Dios. En el 20 vemos la voluntad de Dios guiándolos, y en el 21 vemos la ley del hombre guiando y solucionando este problema con Benjamín. El 25 dice: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Estas dos historias del último capítulo de Jueces no son cronológicas, porque estas dos historias, recordemos que son del principio, más o menos de la tercera, cuarta generación de Aarón y de Moisés, ya dentro de la tierra prometida. Las historias cronológicas termina hasta Sansón. ¿Sí? Recordemos que terminamos con Sansón, ahí termina una cronología de Jueces. Y después de Sansón vienen estas dos historias, que son dos historias del comienzo de Jueces. En aquellos días no había rey, porque estamos en la época de los jueces. Cada uno hacía lo que bien le parecía, dependiendo de la época de los jueces. ¿Sí? Y en este caso vamos a entrar vamos a verlo en diferentes puntos de vista, en cuanto en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Cada uno hacía lo que bien le parecía, sobre todo en este último capítulo, porque obviamente se alejaron de los principios y la orden de Dios. Y cuando se alejan de la ley de Dios y de los principios de Dios, obviamente se va a levantar otra ley, otra forma de orden y otra forma de cómo vivir. Entonces, cuando la ley de Dios no reina en un pueblo, cada uno hace lo que bien le parece, porque el estándar, que lo que es bueno y malo, es sacado, y cada uno hace ahora lo que bien le parece. Entonces, aún en los tiempos de los jueces, hubieron épocas que cada uno hacía lo que bien le parecía, porque los jueces no se ponían abajo los principios de Dios. En un sistema de jueces, cuando los jueces no están aplicando la ley de Dios, el pueblo cada uno hace lo que bien le parecía. Y en ese sentido están negando a Dios como rey. Primer punto, niegan a Dios como rey, a hacer cada uno lo que bien le parece, porque Dios como rey es la fuente de la ley, y cuando los ciudadanos hacen y reconocen la ley, están reconociendo entonces al dador de la ley. Cuando los hombres están reconociendo entre ellos su propia ley, están haciendo para ellos mismos sus propios reyes. Y cada uno hace lo que bien le parece. Eso es un punto que podemos rescatar. Hubo época en los jueces donde hubo paz, porque los jueces vivían conforme a la ley de Dios y el pueblo vivía conforme a la ley de Dios. Recordemos que hubieron más o menos 290 años, sumando todos los años de paz que hemos leído cada domingo.
son 299 años de paz y más o menos la duración de jueces son de 400 años. Así que hubo varias generaciones en la época de gobierno de jueces que cada uno hacía lo que la ley de Dios decía. Y hubieron épocas como esta que cada uno hacía lo que bien le parecía porque se olvidaban de la ley de Dios o Dios como rey. Como dice, ¿no? En aquellos días no había rey. Lo mismo pasa con el tiempo de los monarcas. No es porque haya un rey se va a solucionar los problemas y nadie va a hacer lo que bien le parezca. En el tema de los monarcas, si un monarca se olvida de la ley de Dios, viene la tiranía. Bueno, el pueblo no va a hacer lo que bien le parece, sino va a hacer lo que bien le parece al rey. Y si van a estar esclavizados, van a estar esclavizados. Entonces no depende de alguna manera de que hayas anciano en la localidad o que haya un rey. Va a depender del corazón de ellos si se someten a Dios y a los principios de la ley de Dios. El sistema de democracia es lo mismo. El sistema de democracia es la tiranía del pueblo. Entonces, si hay un rey conforme al corazón de Dios como David, o como la mitad de los años de Salomón, o como Josías, que Dios demandaba, el rey va a ser una copia de la ley y estas van a ser sus límites. No aumentará sus caballos, no tendrá muchas mujeres y leerá todos los días la ley de Dios para que no se vuelva tirano. Si hay un rey conforme al corazón de Dios, también el pueblo se ordena. Porque el pueblo también tiene que seguir la ley de Dios como principio de vida para definir qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo, cómo juzgar correctamente cada caso, al proteger a la víctima y al castigar al malvado. Aunque el gobierno ideal que Dios propone tanto en Deuteronomio o Éxodo es la de ancianos, ¿sí? Ese es el gobierno más, lo que Dios propone. Ancianos es un gobierno descentralizado, no que todo esté en enfoque en un solo hombre, no, de diferentes líderes ancianos que estén bajo a Dios, porque el centro es Dios. Dios es el centro de la nación, Él es el rey, es el que manda, es el que da vida, el que protege, el que bendice una nación, y Él da entonces los principios, y los líderes se someten a Él con un corazón humillados y son servidores, como dice Jesucristo, ¿no? Hoy en día los gobiernos se apoderan de la gente, manipulan a la gente, controlan a la gente. Y le dice Jesucristo a los discípulos, más ustedes no será así, sino que ustedes van a ser servidores. Y ese es el legado del gobierno de Dios. Ya hay un rey. Obviamente tenía que venir los monarcas, porque era parte de la soberanía de Dios, porque a través del linaje de David iba a venir el verdadero rey encarnado, que era Dios mismo, pero ahora encarnado, Jesucristo, el Hijo de Dios, la tercera persona, la segunda persona de la Trinidad. Jesucristo es el Rey de todas las naciones. Exacto, porque se ha negado a obedecer a Cristo. Por eso Cristo manda a los discípulos, discipulad a las naciones. Antes que Él manda a los discípulos a discipular a las naciones, Él dice, ¿no? Toda potestad me fue dada en el cielo y en la tierra. Todo me pertenece, lo del cielo y lo de la tierra. Todas las naciones son mías. Por lo tanto, vayan a visitar mis tierras, mis naciones, y discipulen a cada uno de ellos, porque todo me pertenece a mí. Yo soy el rey, yo soy el monarca. Ustedes son mis ancianos, mis jueces, que van a enseñar a los demás.
Ese es el modelo de Dios. Ese es el modelo de Dios. Si negamos el modelo de Dios, vienen las democracias. Si negamos el modelo de Dios, vienen las tiranías. Si negamos el modelo de Dios, viene la tiranía del gobernante o la tiranía del pueblo. Porque la ley no reside ni del gobernante ni del pueblo. O el que la razón la tiene por la mayoría, tampoco. Dios dice, no seguirás a las masas. Cuando no escuchamos a Dios, cuando la nación no quiere hacer lo que Dios ordena, porque es el diseñador de este mundo y Él tiene sus principios, vamos a caer entonces en que cada uno va a hacer lo que bien le parezca. Y ya hemos visto en los libros de Jueces que cuando cada uno hacía lo que bien le parecía, Dios mandaba a otros pueblos a dominarlo, hasta preparar otra generación para que dé fruto de arrepentimiento. Amén, mis hermanos. Así concluimos entonces el libro de Jueces. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por este capítulo final de Jueces, donde hemos visto la diferencia cuando el hombre quiere solucionar a su manera y cuando uno quiere solucionar a la manera de Dios, a la manera tuya. Líbranos, Señor, del relativismo de esta nación. Líbranos, Señor, de la idea de que cada uno puede hacer lo que bien le parezca. Líbranos de la idea de que no hay bueno y malo, no hay un estándar fijo. Lo que más te gusta, hácelo. Si es bueno para ti, qué bien. Si es malo para ti, no importa. Líbranos de esos pensamientos relativistas, Señor, que solamente exalta la voluntad del hombre por encima de tu principio. Ayuda, Señor, a esta nación a salir de este relativismo, de crear leyes de la nada, de aumentar las leyes y al final no hay justicia. Señor, líbranos del relativismo moral. Líbranos, Señor, de la idea de que no hay bien y mal. Cada uno fabrica su propio bien y su propio mal. Líbranos de esa idolatría de hacer cada uno lo que bien nos parezca a mi propia ley. Ayúdanos, Señor, a hacer cada uno lo que el estándar de Dios dice. Hacer cada uno lo que la ley de Dios, la palabra de Dios, los principios, mandatos que tú nos mandas hacer. Que nosotros seamos, Señor, obedientes a ti. Que se nos reconozca a cada uno de nosotros que cada cosa que hacemos lo hace a la manera de Dios. Cada uno hace según los principios de Dios. Que esta nación se arrepienta, Señor, de su relativismo moral. Se arrepienta de su idolatría a hombres o a soluciones a la manera del hombre. Que se arrepientan, Señor, y que de una vez empiecen a cada uno a hacer lo que los principios de Dios dicen y demandan. Cristo es nuestro Rey, ya a Él adoramos, ya a Él estamos sujetos. Te damos gracias, porque no es por democracia. Cristo no es el Rey por votos, no porque nosotros no lo escogimos a Él. Él a nosotros. Y Él impone su autoridad, porque Él es el creador legítimo. Viva Cristo Rey. Amén.